Buenos días a todos. Si escuchan que tengo la voz más varonil, es porque Dios respondió sus oraciones. Estoy recuperándome. El viernes empecé con síntomas, malestar, estaba quedándome afónico, sin voz. Pensé, no sé cómo le voy a hacer el domingo. El sábado, muy temprano, fui a consultar. Me dijeron, hay mucha gente así ahorita. Me inyectaron, dolió bastante, me faltan 2 inyecciones más, pero me ayudó a recuperarme. De repente tengo estallidos de tos, traigo pastilla para ver si me ayuda y no interrumpir la predicación. Ya vi que algunos se reportaron también con malestar. Bueno, toca cuidarnos, pero gracias a Dios que podemos estar aquí para servirle. Ya están todos volviendo a la normalidad, volviendo a la cruda realidad. Ya fue 6 de Reyes, los que comieron rosca, ya se acaba todo ese proceso de comer y comer y comer. Ahora nos toca ya medirnos más y recordar que hace 3 semanas estábamos estudiando sobre la mortificación, terminamos de estudiar y estamos estudiando la santidad dentro de un estudio de las obras del Espíritu Santo. Vimos que la santidad es una obra del Espíritu Santo, pero también es una responsabilidad de nosotros. Dijimos que la santidad es un esfuerzo humano dependiente de Dios, es sinergia. La salvación es monergismo, la obra de uno. La santidad es sinergia, la obra de 2 o más. Entonces, cuando hablamos de santidad, decimos que Dios hace una parte, nosotros hacemos otra parte. Cuando hablamos de salvación, Dios hace todo lo que se requiere para salvarnos. Ya fuimos salvados, no queda nada pendiente de nuestra salvación. Nosotros buscamos la santidad por gratitud, no para obtener salvación. Y vimos que la santidad es la práctica de la mortificación y la vivificación. Hace 3 semanas acabamos de estudiar la mortificación. Hoy vamos a empezar la vivificación. Pero yo sé que es natural que nuestro cerebro, aquello que no usa, lo guarda en un lugar especial donde no nos acordamos. Tenemos que estarlo refrescando. Ahora, como la santidad debe ser una obra diaria para el cristiano, tienes que entender muy bien qué es la mortificación y qué es la vivificación. Así que, porque lo vimos hace 3 semanas, y yo sé que en estas fiestas nadie se puso a repasar estos temas, voy a hacer un repaso un poco más detallado de lo que normalmente hago, porque la santidad se compone de las 2 cosas, mortificación y vivificación. Si no tienes la mortificación o no tienes la vivificación, no hay santidad. Son las 2 cosas. Y para entender la vivificación, primero debes entender la mortificación. De hecho, primero debes practicar la mortificación. Ese es el orden correcto. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Para tener santidad, primero debes practicar la mortificación, después la vivificación. Es justo en ese orden. Si no, no sirve. Entonces, vamos a repasar, no tan brevemente, para poder entrar en el contexto, y luego empezamos a estudiar la vivificación. Mi intención para el tema de vivificación es hacerlo como lo vimos en mortificación. Primero ver todo lo que la Biblia dice al respecto, luego casos prácticos. Ahora, les recuerdo que estos temas no son nuevos en Árbol Plantado. Poco más de 1 año los estudiamos. Ahora estoy retomándoles, pero con un enfoque más práctico. Me ha pasado esto y lo he aprendido a lo largo de los años. De muchas cosas que he enseñado aquí, aquello que no tiene una aplicación práctica se olvida por completo. Por más que hemos estudiado sobre Mateo 18 año tras año tras año, llegan los problemas y la gente no aplica Mateo 18. Digo, ¿por qué no lo aplicas si lo hemos estudiado todos los años? Siempre estamos hablando de eso. No, pues es que no me había puesto a enfrentarlo, no lo había llevado a la práctica. Y cuando escuchamos algo parece muy claro, hasta que tienes que ponerlo en práctica. Cuando lo empiezas a poner en práctica, te surgen las dudas. Entonces, no siempre vamos a estar
practicando Mateo 18, pero mortificación y vivificación sí. Así que el enfoque es darle un sentido práctico para que tú tengas claro cómo lo debes aplicar en tu vida. Recuerden que el esfuerzo que tenemos es saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos, cómo lo enseñamos a otros. Así que vamos a empezar con el repaso. Recordemos primero, en Colosenses 3:5, que practicar la mortificación es un mandato de Dios. Vamos a Colosenses 3:5. ¿Alguien me podría ayudar con una botellita de agua? Por favor, la pastilla no está siendo suficiente. Muchísimas gracias. Vamos a Colosenses 3:5. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Ahora, cuando dice hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, eso implica un mandato, es una orden. Hazlo morir, no importa lo que sientes, es algo que debes hacer. Porque así como se nos ordena no practicar las malas obras como la inmoralidad sexual y la impureza, también el mandato incluye los sentimientos y los deseos. Cuando dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, esa es acción. Bajas pasiones, malos deseos y avaricia, esos son sentimientos. La palabra pasiones en griego es sentimientos fuertes. Malos deseos, los sentimientos llevan a los deseos. También esos tienes que evitarlos. Y eso es lo que estudiamos específicamente en la mortificación. ¿Cómo le haces para que tus sentimientos sean los correctos? Por eso nos metimos a estudiar con detalle. Ahora, la Biblia nos dice el mandato y también nos dice qué debemos hacer para obedecerlo. Vamos a Gálatas 5, 16 y 17. Dice así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y cuando dice aquí, vivan por el Espíritu, eso es lo que vamos a estudiar hoy, la vivificación. Dice, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La palabra seguirán es el griego completar o llevar a un fin. Y la palabra deseos, el griego epithumia, es, según el diccionario Helps, pasión construida sobre sentimientos fuertes. Estos sentimientos pueden ser positivos o negativos dependiendo de si el deseo está inspirado por la fe o por la carne. Entonces, estos deseos están basados en sentimientos. Los sentimientos producen deseos. Y lo que vimos cuando estudiamos más a detalle qué es un sentimiento, si tú buscas en internet definición de sentimiento y definición de emoción, te vas a dar cuenta que muchos los definen exactamente igual. Algunos en su definición de sentimiento están hablando de emociones. Perdón, la diferencia entre emociones y sentimientos. Encuentras que en muchos sitios web son casi idénticas. Pero cuando tú buscas diferencia entre emociones y sentimientos, encuentras una explicación más detallada. Te dice que los sentimientos son las emociones procesadas con la mente. Y te especifica también que las mismas emociones producen distintos sentimientos. Y eso es lo que estudiamos en la parte 1 y en la parte 2. Vimos que las emociones son inconscientes. Tú no las produces, es una reacción natural del cerebro. Los sentimientos son conscientes porque es una emoción procesada con la mente. El responsable de los sentimientos es la mente. Nuestra mente interpreta las emociones y produce sentimientos. Por eso nuestros sentimientos son nuestra responsabilidad. Si te sientes aburrido, ¿quién de niño no se quejaba porque estaba aburrido con sus papás? ¿Y qué le decían los papás? Lo mismo que yo le dije a mis hijos. Pues no estés aburrido. Pero pues es que ese es el problema, estoy aburrido, pues encuentra algo que hacer. Y de alguna manera cuando somos niños, como yo lo fui también, aunque no lo crean,
pienso que estar aburrido era culpa de mis papás, que no me pueden hacer nada divertido. Pero no, si estás aburrido es tu culpa. Tienes que encontrar la manera de no estar aburrido. Entonces, cuando hablamos de sentimientos más complejos, estoy deprimido, lo vimos. A mucha gente no le gusta que lo digamos, pero dicen, no estés deprimido. Dicen, no es cierto, no puedes decirle eso a las personas que están deprimidas. Si son cristianos, sí. Así como cuando tienes miedo, ¿qué le debes decir a esa persona? No temas. ¿Cómo? No me digas eso, es que no me entiendes, no tienes empatía, no entiendes que yo estoy batallando. Bueno, dile eso a Jesús, que les dijo, no teman. Es algo de lo que Jesús más dijo. ¿Tienes miedo? No temas. Resulta que muchos cristianos hoy en día piensan que Jesús está equivocado, porque si tienes miedo y te dice no temas es porque no te entiende. ¡Qué absurdo! Te dice no temas porque es un sentimiento, que tú tienes control de ese sentimiento. Y si conoces a Dios, tienes evidencia suficiente para no temer. No te dice que no tengas miedo, en el sentido de que el miedo es una emoción y es inconsciente. Pero el temor, ese es por tu mente. Igual, cuando está alguien ansioso y no estés ansioso, se enojan. Claro que la ansiedad es un producto de nuestra mente. Es demasiado futuro, ¿verdad? Piensas en lo que va a pasar y todo lo malo que te puede pasar. E ignoras por completo que la Escritura dice que todo obra para bien. Y que Dios no nos dará una prueba que no pueda resistir. De manera que ningún cristiano debería estar ansioso. Estar ansioso es pecado. Entonces sí le puedo decir a alguien, no estés ansioso. Le estoy diciendo, no peques, aunque se enojen y no lo entiendan. Es que es una responsabilidad tuya los sentimientos que tienes. Entonces, las emociones no son malas en sí mismas. Es tu mente la que produce buenos sentimientos o malos sentimientos. Los sentimientos pueden ser positivos, de acuerdo a la palabra de Dios, o negativos, según tu carne. Los sentimientos ahora son la base de nuestros deseos. Según me siento, es lo que me hace desear. Los deseos pueden ser positivos si están de acuerdo a la palabra de Dios y negativos si son contrarios a la palabra de Dios. Entonces las emociones no son el problema. El problema está en los sentimientos. Y los sentimientos en sí mismos no son el problema. El problema es nuestra mente al procesarlos. De manera que lo que estuvimos viendo es que la diferencia entre un cristiano y un hombre natural es cómo razona, cómo procesa sus emociones. Y vimos que la obra del Espíritu Santo en la santidad, lo que hemos estudiado hasta hoy, es en la parte de la mortificación, es la la iluminación y la persuasión. Cosa que el hombre natural no tiene, necesita las dos cosas. Algunos han sido iluminados, como dice la carta a los Hebreos, pero no han sido persuadidos. Judas Iscariote fue iluminado, pero no fue persuadido. Necesita las dos cosas. El Espíritu Santo te ilumina. Esto significa que te hace entender la palabra. Y hay muchas personas que entienden la palabra de Dios, pero no están convencidos de que eso es verdad. No están persuadidos de que eso es lo que deben hacer. La persuasión es la obra del Espíritu Santo que te convence de que eso es verdadero y que debes hacerlo. Yo he conocido a muchas personas a las que les explicas la Biblia, lo entienden, pero no se persuaden. Dicen, no, yo como quiera no creo en eso. Le digo, entonces, ¿cuál es el error que encuentras en lo que te expliqué? No veo ningún error, pero no lo creo. Bueno, ¿qué alternativa me ofreces mejor que la que yo te ofrezco? No, ninguna, pero no lo creo. Es una negación. Sabes que no hay mejor alternativa, como quiera no lo quieres hacer. No estás convencido, aunque no tienes evidencias de que no funcione. Es algo que solo el Espíritu Santo hace, pero si un hijo de Dios que ha nacido de nuevo ha sido iluminado y persuadido, entonces puede razonar, pensar, reflexionar sobre sus emociones y producir los sentimientos correctos. Entonces pusimos algunos ejemplos. Alguien te reclamó y te avergonzó delante de otras personas en tu trabajo. Te pusiste a reflexionar y llegaste a la conclusión de que fue algo injusto. Te sientes indignado y ahora deseas vengarte de esa persona. Y vimos que hay una secuencia lógica. La emoción que sentiste es vergüenza. Esa vergüenza, cuando la procesas con tu mente, dices esto es injusto y te indignas, generas rencor y eso te lleva a un deseo, vengarte. ¿Ves la secuencia? Emoción, sentimiento, deseo. Esa es la forma natural de reaccionar.
Cuando tú agredes a alguien, quien sea, la reacción natural es defenderse. Lo ves en el género humano sin excepción. Y cuando alguien es maltratado y no se defiende, decimos, algo malo te pasa, tienes que defenderte. Pero hay que entender qué es lo que está pasando internamente. La venganza, por cuenta propia, está prohibida en la Escritura. No os venguéis, la venganza es del Señor. Ningún cristiano debe generar un sentimiento de rencor. Ningún cristiano debe generar un sentimiento de indignación, mucho menos llegar al deseo de vengarse. Vimos que cuando Jesús habló del asesinato, dijo que quien odia a su hermano ya ha cometido asesinato. ¿De qué estás hablando, Jesús? No es lo mismo que yo desee matar a alguien a que lo mate, pero en términos de lo que Dios espera, así como vimos que está ordenado que hagas morir todo lo terrenal, está incluido la acción del asesinato y también el deseo de asesinarlo. Por lo tanto, ya pecaste. Jesús no dice que sea lo mismo desear que cometer o cumplir ese deseo. Lo que dice es que las dos cosas son pecado. Permitirte ese deseo, que en última instancia te puede llevar a cometer el asesinato, ese deseo que ya permitiste ya es pecado. Entonces, entre los fariseos que se jactaban de no haber asesinado a nadie y cumplir ese mandato de la ley, Jesús le dice, hipócrita, porque al momento en que odias a tu hermano, ya transgrediste la ley. ¿Por qué? Porque estás permitiéndote sentimientos incorrectos que te llevan a deseos incorrectos, por lo tanto ya pecaste. Entonces, para obedecer el mandato de la mortificación, debemos pensar y razonar tomando en cuenta la Biblia. Todo ser humano en lo general puede pensar y razonar, pero aquel que entiende la Biblia, es decir, que ha sido iluminado y está convencido de que es verdad, es decir, que fue persuadido, que esas dos cosas son obras del Espíritu Santo, entonces puede tomar en cuenta la Biblia al tener emociones. Por eso decimos que las buenas obras que hacemos son obras del Espíritu Santo en nosotros, porque el hombre natural no puede procesar de forma correcta sus emociones. Por eso cuando hablas con hombres o mujeres adúlteros, no cristianos, y le dices qué fue lo que pasó, incluso lo puedes ver en películas, ellos te dicen, no lo sé, simplemente pasó. Oye, ¿por qué ya no amas a tu esposo o a tu esposa? Se acabó el amor. Eso es imposible. No están entendiendo qué es lo que sucede dentro de nosotros. No toman en cuenta la Biblia. Y cuando un cristiano te da esas mismas excusas, dices, es muy probable que ni siquiera sea cristiano. Porque el Espíritu Santo te ilumina y te persuade. Entonces, si tomamos en cuenta la Biblia, los sentimientos cambian a pesar de estar en la misma situación. Volvamos al mismo ejemplo. Alguien te reclamó y te avergonzó delante de otras personas en tu trabajo. Te pusiste a reflexionar, eres cristiano. Entonces te preguntas, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Ahí empieza la diferencia entre el que es cristiano y el que no. El que no es cristiano dice, esto es injusto. Aunque quizás sea justo, luego le dice, es injusto. Y desde niños lo ves. Oye, ¿por qué siempre te castigan? El maestro la tiene contra mí, dice. ¿Verdad? Y los papás lo creen y van a reclamar al maestro. Hasta que le dicen, no, es que no sabe que el niño Juanito hizo esto y esto y esto y esto. Son avergonzados. El hombre natural siempre se va a justificar. ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Comiste? Le pregunta a Dios, ¿comiste del fruto prohibido? La mujer que me diste me dio. Es culpa de ella. ¿Por qué me reclamas a mí? Está siendo injusto Dios. Esa es la reacción del hombre natural. Pero si eres cristiano y dices, oye, me avergonzaron, me pongo a reflexionar, ¿qué dice la Biblia al respecto? Dios ordena en la Biblia, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan. Eso está en 1 Pedro 3:9. Dice también la Biblia, soporten las aflicciones aún sufriendo injustamente. Eso está en 1 Pedro 2:19. Y luego te da dos caminos. Si el maltrato es injusto, Jesús dijo en Mateo 5:11 y 12, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y si el maltrato es justo,
Primera de Pedro 2:20 dice, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? Esto demuestra que no todo maltrato es injusto, ¿verdad? La disciplina y la corrección es maltrato, pero no es injusto. Más adelante lo vamos a estudiar con más detalle. Entonces, no debo alegrarme ni llenarme de júbilo cuando es justo que me maltraten, pero puedo sentirme agradecido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios solo disciplina, corrige al que ama, ¿verdad? Entonces, después de tomar en cuenta lo que dice la Biblia, la situación debe de cambiar. No puedo reaccionar como el hombre natural, porque tengo información que entiendo y que estoy convencido de que es verdad. Entonces, cambia la situación. Regresemos al ejemplo. Alguien te reclamó y te avergonzó delante de otras personas en tu trabajo. Caso 1. Te pusiste a reflexionar y llegaste a la conclusión de que fue algo injusto. Lo natural, te vas a sentir indignado. Es lo natural, pero tomas en cuenta la Biblia. Entonces tengo la obligación de, en lugar de sentirme indignado, ¿cómo debo de sentirme según lo que leímos? Debo de sentirme dichoso, alegre y lleno de júbilo. ¿Por qué? Porque te espera una gran recompensa en el cielo. ¿Se entiende? El sentimiento correcto no es la indignación, es estar dichoso, alegre y lleno de júbilo. Eso sería totalmente absurdo para el hombre natural. Pero si estoy convencido de que es verdad, de que Jesús es quien dijo ser, entonces me espera una recompensa en el cielo por estar sufriendo injustamente. Caso 2. En lugar de sentirme indignado, porque el caso 2 implica que el maltrato fue justo. Si el maltrato fue justo porque hice algo incorrecto, entonces el sentimiento no puede ser la indignación. ¿Cómo debo de sentirme? Agradecido. ¿Por qué? Porque Dios solo corrige y disciplina al que considera su hijo. Romanos 1 dice que por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entregó a sus propios pensamientos depravados para que hagan lo que no conviene. La Escritura afirma claramente en Hebreos que si te dejan sin disciplina no eres hijo, sino bastardo. Entonces, si se me maltrata justamente, debo sentirme agradecido, no indignado. De manera que los sentimientos ya cambiaron. Me voy a sentir indignado, pero como soy cristiano, tengo que decir, no puedo estar indignado, porque lo que Dios está haciendo conmigo es una buena señal, indica que soy su hijo. Así que debo estar agradecido con Dios. Gracias, Dios, por no entregarme a mis emociones, por no entregarme a mis propios razonamientos depravados. Entonces, la secuencia cambia, ¿verdad? Si en lugar de sentirme indignado, me lleva al deseo de vengarme, me obligo a sentirme alegre o agradecido, entonces el deseo cambia. ¿Cuál es el deseo correcto? La Biblia dice que se deben de soportar las aflicciones aún sufriendo injustamente. Y dice, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan. Entonces, si los sentimientos son correctos, el deseo que debe tener, número 1, en ese instante es soportarlo y en segunda instancia bendecir al que me está maltratando. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Escritura. No devuelva amor por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan. Ahora, ¿cómo bendigo a esa persona? ¿Qué significa bendecir? Es una de las palabras más usadas entre los cristianos y a veces es una que no entienden qué significa. Bendecir es hablar bien. Eso es todo. ¿Por qué es tan importante que Dios bendiga? ¿Cómo fue que Dios creó el universo? Hablando. Y dijo Dios, sea la luz. Y si Dios habla bien de ti, ¿qué va a pasar? Eso que dijo se va a hacer realidad. Pero si yo bendigo a alguien, ¿se va a hacer realidad eso que dije? No, yo no tengo ese poder. Solamente hablo bien de esa persona. Entonces, si el maltrato fue injusto, ¿cuál es la forma de bendecir a esa persona? No vengarme. El deseo debe ser aclarar la situación, solucionar el conflicto. Aclarar la situación. Si el maltrato fue justo, ¿cómo bendigo a esa persona? Me disculpo y reparo el daño. En ningún momento es la venganza. Entonces la secuencia cambia. La emoción es la misma, venganza.
El sentimiento de forma natural es indignación, pero si soy cristiano, me obligo a sentirme alegre o agradecido. El deseo, en lugar de vengarme, es bendecir, aclarar la situación o reparar el daño y disculparme. Es un camino totalmente diferente al del hombre natural. Y es ahí donde somos luz en las tinieblas. Es ahí donde provocamos paz. Porque en lugar de continuar el maltrato, hago un alto. Tomando lo que dice la Biblia, procedo como a Dios le agrada. Y yo voy a evitarme muchos problemas. Y es la forma en la que me parezco más a Cristo, porque también vimos como Cristo nos puso el ejemplo, que hacia el maltratado no abrió su boca. Fíjate bien que estuvo orando hasta derramar sangre en su sudor, pidiéndole a Dios que si fuese posible, no pasara por esa hora. Pero cuando fue persuadido de que esa es la voluntad de Dios, entonces no abrió su boca, no devolvió mal por mal, ni insulto por insulto. Y eso es lo mismo que se nos demanda a nosotros. Entonces, las cosas que haces cuando alguien te hace sufrir, revela a quién sirves. ¿A tu carne o a Dios? ¿Te das cuenta? La manera en que reaccionas cuando alguien te maltrata, revela a quién sirves. ¿A tu carne o a Dios? Cuando sufrimos, tenemos la oportunidad de imitar a Cristo y crecer en santidad practicando la mortificación. Entonces, si le decimos a Dios, quiero que me hagas santo, quiero tener más santidad, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Te va a mandar la oportunidad de que practiques ¿qué? La mortificación. ¿Qué va a pasar? Vas a sufrir, te van a maltratar, te va a ir mal. Señor, ¿por qué a mí? ¿Cómo que por qué a ti? Porque eso es necesario para crecer en santidad. ¿Se entiende? Entonces, el sufrimiento desde la perspectiva cristiana es muy distinto al concepto del mundo. Estudiamos también la parte de la cultura de la victimización. No la veo en el resumen porque dentro de algunas semanas la vamos a retomar para dar una respuesta bíblica más detallada a ese tema. Pero cuando sufrimos, tenemos que entender que la Biblia nos ha dado muchísima información sobre cuál es la forma de procesar las cosas para generar sentimientos correctos, deseos correctos, que ahí es donde acaba la mortificación. Si se fijan, en los ejemplos que vimos, todos llegamos hasta la parte del deseo que generas. No llegamos a la parte de la acción, porque la parte de la acción es la vivificación. No puedes llegar a la vivificación si primero no te has mortificado. Si no detuviste el proceso de razonamiento y lo hiciste correctamente, jamás te vas a mortificar. Por eso el cristianismo no se basa en emociones, porque las emociones son de la carne y lo que viene de la carne es opuesta al espíritu. El cristianismo se basa principalmente en el intelecto, en el razonamiento. Esa es la diferencia entre alguien regenerado y alguien que no ha sido regenerado. Y el cristiano tiene toda la información, que entiende y está convencido de que es verdad para hacer lo que corresponde. Entonces, cuando quieres crecer en santidad, los cristianos dicen, ayuna, ora, 3, 4 horas, levántate a las 5 de la mañana y ponte a orar. Bueno, son cosas buenas, pero ¿dónde está la mortificación y la vivificación? ¿De qué sirve? En mi trabajo y con las gentes que conozco que no son cristianos, me dicen, ¿por qué hay muchos que son cristianos y son muy malas personas? Digo, ¿a qué te refieres? Sí, hay una señora por mi casa que dice que es cristiana y mata perros, los envenena a los gatos. Si cae el balón en su casa, te lo ponchan. Y dice que es cristiana. Bueno, hay un serio problema ahí, tal vez lo es, pero no conoce la Biblia. O no es, y esa es la evidencia de que no conoce a Dios. Porque un cristiano no puede hacer esas cosas. Ah, aquí está el gato, canijo gato, le voy a echar veneno. ¿Por qué? ¿No es tuyo? Esa no es la forma correcta de proceder. Digo, no es que no son cristianos. Me dijo, oye, ¿por qué otro señor me dijo que es cristiano? Es bien maldiciente y tomador. No es cristiano. No hagas caso a lo que te dicen. Pon atención si lo que hacen concuerda con lo que dicen. ¿Se entiende? Entonces, en el mundo, hoy en día hay una reacción totalmente distinta de reaccionar ante el maltrato y el sufrimiento.
la cultura de la victimización. Nosotros no podemos reaccionar así. Tenemos que tomar un camino diferente. Ahora, para el día de hoy, tenemos que hacer la continuación de la mortificación. La mortificación es, tengo emociones, controlo mis sentimientos que me llevan a buenos deseos. Hasta ahí. La vivificación es, ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer según la Escritura? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y antes de estudiar, vamos a ponernos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por todo lo que nos das. Porque todo lo que recibimos es de parte tuya, lo que nos parece bueno y lo que nos parece malo. En todo debemos tener gratitud, Señor, y debemos llenarnos de alegría, porque tu palabra dice que todo obra para bien. Así que te pedimos, Señor, que en este día podamos dejar a un lado todas las cosas de este mundo, preocupaciones, afanes, para concentrarnos en estudiar tu palabra, en llenarnos nuestro ser, nuestra mente. Que tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiero hablar de acuerdo a cómo he entendido la palabra y cómo estoy convencido de ella. Que la abundancia que hay en mi mente pueda hablar a los demás, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a llevarlo a la práctica para que podamos glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hoy vemos la primera parte y les recuerdo, como lo dije hace unos instantes, nos quedamos hasta la parte del deseo. Ahora, así como la mortificación es un concepto bíblico, porque algunos he leído que dicen que mortificación y vivificación son cosas que no vienen en la Biblia, por lo tanto no son bíblicas. Eso es absurdo. Ya vimos que claramente está fundamentada la mortificación en la Escritura. Y de la misma manera la vivificación está fundamentada en la Escritura. Vamos a Romanos 6, versículo 11 al 13. Dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Aquí está hablando de las dos cosas. Ustedes considérense muertos al pecado, mortificación. No hago lo que es de la carne, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, vivificación. Ahora, no puedo estar muerto y vivo al mismo tiempo, eso sería una contradicción, ¿verdad? Tiene que estar hablando en sentidos diferentes. Estoy muerto al pecado. Y explica, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. En el ejemplo que vimos, no permitas generar el deseo de venganza y luego llevarlo a la práctica. Eso es entregarse al pecado. Eso es que tu cuerpo sea instrumento para el pecado. Dice, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo, como instrumentos de justicia. Pues en lugar de hacer lo que la carne quiere, mi cuerpo va a hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, lo que es justo ante Dios. Mortificación, muertos al pecado. Vivificación, vivir para Dios. Mortificación, nos esforzamos por no hacer lo que la carne quiere. Vivificación, nos esforzamos por hacer lo que Dios quiere. ¿Se entiende? La palabra vivificación tiene que ver con dar vida. La Escritura enseña que es Dios quien nos da vida por medio del Espíritu Santo. No significa que desde que fui concebido en el vientre de mi madre y tengo vida, ya es de eso es lo que está hablando. Sí, también eso es una obra del Espíritu Santo. Pero está hablando de la vida en otro sentido. Vamos a Juan 6, 63. Dice, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y ahí está el sentido de lo que es vida. Las palabras que les he hablado. Que es lo que tenemos en la Escritura. La Escritura, las palabras que están en la Escritura, eso es vida si las llevas a la práctica. La carne no sirve para nada, no vale para nada. Las palabras que Él nos ha hablado, eso es vida. ¿Dónde obtenemos la vida de Dios? En la Escritura. Gálatas 5:25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu.
Satisfacer los deseos de la carne lleva a la muerte, la separación de Dios por la eternidad. Obedecer a Dios lleva a la vida, vivir con Dios por la eternidad. Romanos 8:6, Reina Valera 60, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si yo me enfoco a hacer lo que mi carne quiere, voy a la muerte, a la condenación eterna. Si estoy enfocado en hacer lo que el Espíritu quiere, entonces soy salvo. Es una contradicción decir que soy salvo y estoy ocupado en hacer las cosas de la carne. Si soy salvo, estoy ocupado en hacer las cosas del Espíritu. Nos referimos a la vivificación como el hecho de obedecer al Espíritu Santo en nosotros. Y esa es la obra del Espíritu Santo en la vivificación. En la mortificación es la iluminación y la persuasión, la parte que el Espíritu Santo hace. Y la que nosotros tenemos que hacer es razonar y controlar nuestros sentimientos y deseos. La parte del Espíritu Santo, acuérdense que es sinergia, ¿verdad? Trabajo de dos. El Espíritu Santo te ilumina y te persuade. Ya tienes esa información y estás convencido de que es real. Tu trabajo y mi trabajo es razonar y generar los sentimientos y los deseos correctos, lo que implica que no hice lo que la carne quiere. Esa es la obra del Espíritu Santo y la obra que nosotros debemos hacer. En la vivificación, la Biblia dice que el Espíritu nos guía a todo lo bueno. Entonces, si el Espíritu te guía a lo bueno, a la vida, y la vida está en la palabra, el Espíritu te guía en base a lo que dice la Escritura. Esa es la obra en la vivificación. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Obedecer. ¿Se entiende? El razonamiento en la mortificación para controlar nuestros sentimientos y deseos, la obediencia en la vivificación con respecto a lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. Pero ojo, porque he conocido personas que dicen que el Espíritu Santo los guía a cosas contrarias en la Escritura. Por eso la Escritura deja en claro que el Espíritu nos guía a todo lo bueno. El Espíritu da vida y la vida es la palabra de Dios. El Espíritu nos guía de acuerdo a la palabra de Dios, nunca en contra de la palabra de Dios. Cuando una persona dice que el Espíritu Santo lo guía a algo, hay que ver si ese algo está en la Biblia. Si no, esa persona está engañada. La engañaron o se engaña a sí misma con tal de hacer lo que quiere. Pero entonces, así como tenemos responsabilidad en la mortificación, tenemos responsabilidad en la vivificación. Obedecer. El Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad de entender la Escritura, de interpretarla correctamente y nos guía a todo lo que es verdad. Y luego la Escritura nos dice que el Espíritu Santo, que es Dios, pone el querer como el hacer. Y hay otro factor, nos da la capacidad de hacerlo. Nos guía a lo bueno y nos da la capacidad. Tu tarea es obedecerlo. De esta forma tenemos vida en el Espíritu Santo. El hombre natural no tiene vida en ese sentido, porque no tiene el Espíritu Santo. Vivir para Dios es obedecer al Espíritu Santo. Lo opuesto a vivir para Dios es vivir para satisfacer los deseos de la carne. Obedecer al Espíritu Santo es hacer lo que es agradable a los ojos de Dios, practicar la justicia, amar a nuestro prójimo, ser bondadoso, paciente, etc. Pero entonces, si hablamos de santidad, se requieren ambas prácticas, mortificación y vivificación. Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En palabras simples, la santidad consiste en dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Mortificación y vivificación. Consideremos ahora las palabras de Pablo y quiero que veamos el patrón de lo que está enseñando. Vamos a Efesios 4, 22 al 32. Efesios 4, 22 al 32 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención.
Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. No sé si pudiste ver el patrón de lo que está diciendo Pablo. Podemos resumir estos dos versículos en dos palabras. Sean santos. Todo lo que leímos y lo que Pablo está diciendo se resume en sean santos, pero lo está explicando con un detalle práctico. Notemos que Pablo explica que deben dejar de hacer lo malo y que deben hacer lo bueno. Mortificación y vivificación. Leamos verso por verso para ver el patrón. Empieza con respecto a la vida que antes llevaban. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Esa es algo que debes dejar de hacer, mortificación. Y luego dice, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Esa es vivificación. Primero la mortificación, quítate el ropaje de la vieja naturaleza. Luego la vivificación, ser renovado en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Razonamiento y obediencia. Es clarísimo. Razonamiento y obediencia. Versículo 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. ¿Qué dice? Deja la mentira, habla la verdad. No solamente debes dejar de mentir, sino que debes decir la verdad. ¿Verdad? Versículo 26. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Entonces, si te enojas, que es una reacción natural, ok, no peques. Mortificación, no peques. Vivificación, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Tú tienes que enfocarte en que ese enojo sea disipado. ¿Por qué? Porque hay probabilidad de hacer algo incorrecto. Si te enojas, no peques. Enojarse no es el pecado. Es lo que el enojo puede producir, lo que te lleva al pecado. Entonces, si el enojo me puede llevar a pecar, la vivificación es, tengo que disipar ese enojo. En ese día tiene que estar solucionado. Cuida tus palabras y acciones cuando estás enojado. Tienes que asegurarte de que no sean pecado y asegurarte de que el problema se arregle lo más pronto posible. Versículo 28, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Cuál es la mortificación? No robes más. Vivificación, trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué roba a alguien? ¿Alguna vez robaste algo? Yo he confesado que de niño robé varias cosas. ¿Por qué lo robas? Lo quieres tener, ¿verdad? Y ya de viejos muchos siguen robando. ¿Por qué roban? Porque es más fácil. No tengo que esforzarme para obtenerlo. Simplemente se lo quito al que ya tiene. ¿Cómo le haces para que alguien deje de robar? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Ponte a trabajar. ¿Pero para qué? Dice, trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Cómo estás vivificándote? Bueno, robaba, ahora tengo que trabajar honradamente. Eso me va a hacer valorar lo que cuestan las cosas y entender que es injusto que alguien que se esforzó por tener lo que tiene, tú se lo quites. Pero también sabemos que la necesidad a veces es motivo de tentación para robar. Entonces, no nada más estoy pensando en mí al trabajar honradamente, sino que también comparto con los necesitados para ayudarlos a mantenerlos alejados de eso. ¿Te fijas? Ya ni siquiera pienso nada más en mí, sino también pienso en los demás. Entonces, tú ves que hay gente en necesidad como tú estabas, que no sean tentados a robar, ayúdales. Estás haciendo lo bueno, pero lo primero que debes hacer es no robar. ¿De qué te sirve decir, bueno, sigo robando, pero ayudo a los pobres? ¿Quién es el famoso personaje que hacía eso? Robin Hood. Y lo tienen por héroe. ¿Bíblicamente es un héroe? No. Es un pecador condenado a la destrucción. ¿Pero por qué si ayuda a la gente?
Se practica la vivificación, pero no practica la mortificación. No puedes tener santidad si no tienes las dos cosas. Y ya leímos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Robin Hood no va a ser salvo ni va a ser salvo mientras siga robando a los ricos para dar a los pobres. Versículo 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Aquí se puede malentender porque vemos la palabra obscena. Y en nuestro contexto cultural, la palabra obscena tiene que ver con cosas morbosas, sexuales, pero no en el original. La palabra obscena en griego es apros, sin valor, podrida o inútil. No tiene nada que ver con lo sexual. El diccionario Jebs expresa lo que es de mala calidad, no apto para su uso. Entonces podemos poner un ejemplo. Cuando dice, mortificación, evita toda conversación obscena. Es decir, palabras que no ayudan. No solo está hablando de maldiciones e insultos, palabras que no ayudan. Vivificación, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Eso entonces implica que antes de hablar, ¿qué tienes que hacer? Pensar si eso que vas a decir es obsceno en el sentido bíblico de la palabra griega, ¿es útil lo que voy a decir? ¿No es útil? No digas nada. Piensa en algo que sea útil. Un ejemplo. Encuentras un hermano que está por entrar a un examen final y está muy preocupado. Como los que van a entrar, yo no sé si ya presentaron, los que van a entrar a la prepa o a la universidad. Y están nerviosos y, no sé, y toman sus clases y están preparándose para el examen. Y tú te pide un consejo, oye hermano, ¿qué dices? Opción 1 le dirías, es muy probable, muy poco probable que pases el examen. Yo en tu lugar no me hacía ilusiones. ¿Eso es una palabra obscena? ¿Ayuda, edifica eso? No, no debes de decir eso. No le voy a decir que sí va a pasar. No, tampoco. Eso es una mentira. ¿Qué tendrías que decirle? ¿Qué se te ocurre? Tendrías que decirle, mira, haz la parte que a ti te corresponde. Pídele a Dios que te ayude y confía en Él. ¿Eso es edificación? Sí. Le digo, haz la parte que a ti te toca, no va a ser un milagro. No, ya aprendí la veladora para pasar el examen. ¿Y eso qué? Haz la parte que te corresponde. Ponte a estudiar. ¿Qué va a venir en el examen? ¿Quién sabe? En el examen que presentaron mis hijos para la prepa, bueno, el hijo menor se estudió, se preparó y vinieron cosas que no les habían enseñado sobre ideología de género. Tenías que definir que era un pansexual y cosas de ese tipo. No, pues yo no sabía, dijo él. Y como le hemos explicado esas cosas, pues ahí medio respondió, ¿verdad? Pues era imposible. Nadie, ninguna de las escuelas privadas que ayudan para pasar, nadie estaba enseñando esos temas. La única, yo por sorpresa con esas cosas. Pero también me pasó en mi experiencia de estudiante que te concentras tanto en estudiar algo y eso no viene en el examen, vienen cosas que no estudiaste, entonces no sabes. Yo hago lo que corresponde, tengo que leer todo y me enfoco en lo que creo que va a venir y también lo que no, pero a fin de cuentas no sé qué va a pasar, pero hago lo que me corresponde y confío en Dios, en que todo obra para bien. Esas son las palabras que debes de decir. Entonces, cuando tú encuentras personas que nomás hablan sin pensar, estás pecando. ¿Pero por qué? Si es la verdad, no te hagas ilusiones. Ahí casi nadie pasa, pero eso no ayuda. Eso no ayuda. Entonces, hay que pensar antes de hablar, ¿verdad? Versículo 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mortificación, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, toda forma de malicia. No lo hagas. Vivificación, sé bondadoso, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente. Entonces no solo debes controlar tus emociones, sino que debes ser bondadoso y compasivo y debes perdonar. Vivificación. Entonces, creo que es claro el patrón de lo que explica Pablo y el orden. Primero mortificación, luego vivificación.
Primero dejas de hacer lo malo, luego debes hacer lo bueno, en ese orden. Y tal profundidad había en las palabras de Jesús que la gente no entendía. Mateo 16:24. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso es la santidad. Niégate a ti mismo, la carne, mortificación. Toma su cruz y sígueme, vivificación. La profundidad de las palabras simples de Jesús era imposible que las personas la entendieran. Tenemos que tener la explicación detallada de Pablo de todo lo que eso significa. Niégate a ti mismo. No se trata de hacer lo que sientes, lo que quieres. No es lo que tú quieres. Toma tu cruz y síguelo. Eso es lo que debes hacer. Eso es lo que identifica a un cristiano. 2 Corintios 5:15. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Mortificación y vivificación. Ya no viven para sí, mortificación. Viven para el que murió por ellos y fue resucitado, vivificación. No haces lo que tú quieres, haces lo que el Espíritu Santo quiere. Oye, pero es que me enojé mucho. Luego, es que no, se pasó conmigo. Luego, es que tenía mucho coraje. Luego, el mandato es claro. No vives para ti. Por eso dije, al final del tema de la mortificación parte 2, lo que haces revela a quién sirves. ¿Te sirves a ti mismo, a tu carne, o le sirves a Dios? ¿Usas tu cuerpo como instrumento de injusticia, lo que la carne quiere, o como instrumento de justicia, haciendo lo que Dios quiere? Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Aquí también está mortificación y vivificación. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. He sido crucificado con Cristo he muerto para la carne. No hago lo que la carne quiere. Cristo vive en mí. Su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que también la Escritura se refiere hacia el Espíritu Santo, vivo en mí. Dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Me amó y dio su vida por mí. Hago lo que Él quiere y lo hago en fe porque he sido salvado. Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Mortificación y vivificación. Tito 2:11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Y aquí está la necesidad del orden. Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Cómo te enseña eso? Iluminación y persuasión. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Por medio de ese razonamiento, me abstengo de lo malo y entonces puedo hacer lo bueno y experimentar esa justicia, piedad y dominio propio. Entonces, para tener santidad, como es clara la Escritura, se requieren ambas prácticas, mortificación y vivificación, necesariamente en ese orden. Tienes que tenerlo muy claro, porque si te falta una de ellas, no tienes santidad. Y veamos ambos casos. ¿Qué pasa si tienes vivificación, pero no tienes mortificación? Imagina un hombre que se congrega sin falta, está trabajando en un área de ministerio, lee la Biblia, ayuda al prójimo, pero es un adúltero y engaña a su esposa. ¿Tiene la vivificación? Sí, está haciendo lo correcto. Está congregando, está sirviendo, ayuda al prójimo, pero la mortificación, no, porque no se niega a sí mismo. Tiene otra mujer. ¿Eso es santidad? No. Un hombre que ora todos los días, pero maltrata a su esposa. Un hombre que sirve en la iglesia, pero no soluciona los problemas en su casa.
Un hombre o una mujer que le canta a Dios pero no domina sus sentimientos. Este tipo de personas siempre tiene una justificación para su pecado. Siempre tiene una justificación. Y están tan convencidos que es una justificación que no les preocupa mortificarse. Es que me siento solo. Es que nadie me entiende. Es que tengo problemas de carácter. En otras palabras dicen, es que así soy yo. Sí, así eres tú. ¿Y la Biblia qué dice al respecto? Muérete. Es que yo soy de carácter fuerte. ¿Y qué dice la Biblia? Muérete. Mortificación. No, mi hermano, pero yo siempre oro. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Es que me trataron mal. ¿Y? Tienes toda la información para saber qué debes hacer. Entonces, hermanos, que no los apantallen. Ese es el problema con nosotros, que vemos a los cristianos aquí y parecen muy cristianos hasta que sale a la luz lo que hacen. Me dices, caray, aquí hacía todo lo que un cristiano debe de hacer, pero no practicaba la mortificación. Ese es el problema, no puedes hablar de santidad. Hacer lo bueno sin dejar de hacer lo malo es engañarse a sí mismo. Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Puede alguien calificar como discípulo de Cristo si toma su cruz y lo sigue sin primero negarse a sí mismo? No. Entonces, fíjate bien este concepto de lavarte. Cuando vienes a la iglesia, me lavo para poder continuar la otra semana. Y tienes aquí toda la apariencia de cristiano, pero vives como si no lo fueras, tolerando cosas que no debes de tolerar en tu vida, prácticas que no debes hacer, pero te consuelas porque vienes a la iglesia, te estás engañando. Y hay una verdad muy dolorosa que tienes que leer. Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué están hablando estos hombres? Mira toda la vivificación que practiqué. ¿Y qué le dice Jesús? Hacedor de maldad. Jamás te mortificaste. Lo adoptaste como parte tuya, como parte de tu ser. Apártate de mí. La vivificación es inútil sin mortificación. Por eso, cuando enfrentamos problemas difíciles y el pecado sale a la luz, siempre le he dicho a la persona o a la congregación, cuando Dios saca algo a la luz es porque ya era el colmo. Porque en su vida privada ya era lo único que podría hacerlo reaccionar. Porque abandonó de tal forma la mortificación que Dios lo tiene que exponer porque ese individuo no tiene la capacidad de mortificarse y tiene que ser puesta la luz en su vida. ¿Por qué? Porque el pecado prospera en las tinieblas, cuando nadie sabe, cuando nadie te ve. Ahí es donde el pecado prospera. Y si tú no te mortificas, ¿qué es lo que hace Dios? Por una de dos posibles razones. Si eres su hijo y no estás mortificándote, te exhibe. Pone los reflectores y hace que todos se enteren. ¿Para qué? Para que reacciones. Como no te puedes mortificar, te va a exhibir para que te corrijan. Y eso te va a llevar al arrepentimiento. O para que seas excomunicado y no vuelvas nunca más y dejes de engañar a la iglesia. Como los que dice la carta a los hebreos, que alguna vez siendo iluminados, despreciaron la gracia. Entonces Dios exhibe a los falsos cristianos, no para que sean corregidos ni disciplinados, sino para que sean excomunicados. Pero para que suceda que Dios te exhiba, llevaste todo un proceso de ignorar la mortificación, no en todas las áreas, pero en áreas que permitiste y ya no te mortificaste, te va a exhibir para exponerte y expulsarte o para corregirte. Y es doloroso, pero necesario. ¿Por el bien de la iglesia, para que seas excomunicado? ¿O por el bien tuyo, para que tengas arrepentimiento? ¿Te das cuenta? De nada te sirve la vivificación
sin la mortificación. Algunos piensan que porque pueden engañar a los cristianos, al comportarse como cristiano, también podrán engañar a Jesús. Pero el versículo que acabo de leer demuestra que eso es imposible. Aunque toda tu vida en esta tierra hayas logrado engañarnos a los cristianos, a Jesús no lo puedes engañar y serás exhibido en el día final. Entonces, hubo un caso muy famoso recientemente de Rabbi Zacarías. Lo menciono porque es el último que ha pasado a gran escala. Estos hombres, como él, era famoso por ser un apologeta cristiano. Defendía el cristianismo ante personas muy reconocidas, con muchas credenciales, ante ateos famosos, y era bueno en lo que hacía. Era uno de los apologetas más conocidos a nivel mundial, y le descubrieron, después de muerto, que tenía una doble vida, y que tenía otras mujeres, y que abusaba de otras mujeres, logrando cosas sexuales de ellas, chantajeándolas, diciéndoles que si les decía a alguien más lo que acababa de suceder con ellas iban a ser las responsables de que muchos se apartaran de la fe en Cristo. Y eso convenció a las mujeres de no decir nada. Y se dieron cuenta ante una denuncia que los llevó a investigar y a analizar los dispositivos de este hombre, Rabbi Zacarías, y le encontraron fotos de mujeres desnudas, extorsionándolas por dinero, los chantajes emocionales. La investigación evidenció que nunca se arrepintió y que lo mantuvo hasta el final de sus días. Por lo tanto, ese hombre no era cristiano y fue rumbo a la condenación. A menos que en los últimos instantes de vida Dios lo haya confrontado. Si no sucedió eso, que no podemos tener la certeza, ese hombre va directo al infierno a pesar de todas las obras buenas que hizo defendiendo el cristianismo. Porque vivificación sin mortificación no sirve para nada. Tristemente, muchos se convencen de que si hacen suficientes cosas buenas, las cosas malas que hacen no serán tomadas en cuenta. La idea de una balanza, de que si ponen las cosas buenas de un lado y las cosas malas del otro lado, y la balanza se inclina a favor de las cosas buenas, dicen, soy salvo. No, tienes que mortificarte. Ahora, el otro caso, mortificación sin vivificación. El primer caso fue hacer lo bueno sin dejar de hacer lo malo. Ahora, dejo de hacer lo malo, pero no hago lo bueno. Igualmente no sirve para nada. Este era el problema de los fariseos. Leamos Mateo 23, 23 al 28. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, huelen el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Cuál era la característica del fariseo, del maestro de la ley? Que decían, yo no hago esto y no hago esto, por lo tanto soy bueno. ¿Y por qué Jesús les decía hipócritas? Sí, dejas de hacer eso, pero no practicas la justicia. Dice, debiste hacer eso sin dejar de hacer esto otro. Es bueno que no hagas lo malo, pero de nada te sirve si no haces lo bueno. Te jactas diciendo, yo no tomo, pero no estudias la Biblia. ¿De qué te sirve? De nada te sirve decir, yo no robo, si no amas a tu prójimo. Dicen, yo no me junto con los mundanos, yo no permito que un impío entre a mi casa, yo no escucho música del mundo, yo no me visto como los del mundo, pero no hacen lo correcto. Cuando en su congregación alguien torce la escritura, desde el púlpito le gritan amén.
¿De qué te sirve? Hablan mucho de Dios, pero no se congregan. Cuando alguien peca, dicen, yo no soy quien para juzgar. ¿De qué te sirve? Jesús les dijo, hipócritas, se esfuerzan mucho en la mortificación. Eso les da apariencia de justicia. Pero al no practicar la vivificación, no avanzan en santidad. Se llenan de pecados. Y tienen que estar luchando y luchando por negarse y por negarse. No avanzan. No avanzan. Esos son los cristianos que tienen años y años en las iglesias y no avanzan. Siguen sin entender, siguen sin saber. Son fácilmente movidos por cualquier doctrina. ¿Por qué? Que no estudian, que no piensan, no razonan, no leen. Solo están enfocados en no hagas esto, no lo hagas, no lo hagas. Y piensan que por eso ya están creciendo en santidad. Oye, hermano, ¿qué tengo que hacer? Ponte a ayunar, no comas. ¿El solo hecho de ayunar te va a hacer crecer en santidad? De nada te sirve. De nada te sirve. Oye, quiero negarme la comida, voy a ayunar, ok, pero ¿qué vas a hacer para vivificarte? Eso es mortificarte. Y para vivificarte, pues me voy a dormir todo el día para no tener hambre. ¿De qué te sirve? No, hermano, voy a hacer el ayuno de Daniel. ¿Cuál es el Daniel? Pura ensalada de frutas. ¿Y de qué te sirve si vas a estar con el Instagram comiendo verduritas en el Facebook, TikTok, en el chisme, pero con ensaladita? ¿De qué te sirve? ¿Vas a ayunar? Ok. Mientras estás ayunando, ponte a estudiar, ponte a orar, ponte a escudriñar, sal a ayudar a otros. Ahí tienes mortificación y vivificación. Eso sí sirve, pero el solo ayuno no sirve. Es que, hermano, me levanto a las 5 de la mañana todos los días a orar. Ok, sacrificas el dormir, no duermes. ¿Y de qué te sirve? Ponte a estudiar mejor. Agárrate un diccionario, checa el original, checa los comentarios, lee varias versiones, ruégale al Señor, ayúdame a entender. A las 5 de la mañana ponte a hacer eso. No duermes, pero también te vivificas. Eso te va a servir. Pero el solo hecho de no hacer lo malo, de nada sirve. Tenemos que pensar claramente que las dos cosas son necesarias. No basta solo con dejar de hacer lo malo. Debemos hacer lo bueno. No sabes qué es lo bueno si no lees. No sabes si no estudias. Hermanos, la santidad no llega por arte de magia. Hay una parte sobrenatural, la iluminación, la persuasión, que te guía a hacer lo bueno y te da la capacidad de hacer lo bueno. Eso es sobrenatural, porque no es natural en nosotros. Pero el razonamiento correcto, el dominar tus sentimientos para crear buenos deseos y obedecer, eso es tuyo, eso es mío. Esa es la tarea del cristiano. Y si nos enfocáramos en eso, estaríamos tan ocupados todos los días, ¿verdad? O tú ya estás acá a un 90% de la perfección. Tenemos tanto que cambiar en nosotros que no tendríamos tiempo para estar tanto en las redes sociales, ¿verdad? No tendríamos tiempo para estar compartiendo lo que te comes, lo que te compraste, todo lo que hiciste, a dónde fuiste, con quién estuviste, cómo te la pasaste. Y luego dice, no tengo tiempo para leer. ¿No? Hagamos una cuenta del tiempo que se requiere para escoger el filtro y todo lo que hiciste. Y te aseguro que podrías estudiar muy bien en ese tiempo. Eso es lo peor. Que cuando los cristianos dicen que no tienen tiempo, las redes sociales demuestran que mienten. ¿Verdad? Y para los hombres quizás no están tan metidos en las redes sociales. Los videojuegos lo demuestran. El fútbol lo demuestra. Están tan preocupados porque Funes Mori se va, como si les afectara en su santidad. ¿Verdad?
Y algunos, muy triste, he conocido casos donde les da ansiedad porque no están en las redes sociales. ¿Qué te da ansiedad? Les pregunto, es que no sé qué está pasando. Ponte a leer la Biblia. ¿De qué te dice saber si Funes Mori se fue? ¿En qué mejora tu vida? Para nada te sirve. Es la triste situación de los mexicanos y los latinoamericanos. Hombres millonarios que ni siquiera saben que existes determinan tu felicidad. Qué deplorable es eso, si eres cristiano. Qué triste. Si gana tu equipo, estás agradecido con Dios. Si no, estás deprimido. ¿Qué clase de cristiano hace eso? Hermanos, debemos hacer lo correcto y debemos dejar de hacer lo malo. Primero dejar de hacer lo malo y luego hacer lo correcto. Todo empieza con la mortificación. Lo que haces depende de si te mortificaste o no. Lo que haces es la conclusión de lo que sientes y deseas. Por eso, si tus sentimientos y deseos son incorrectos, lo que hagas, aún tratando de obedecer la Biblia, no sirve, ya está mal, es inútil. Por eso se tiene que estudiar en este orden. Profundizas en la mortificación, porque de ahí depende todo. Todo el proceso de lo bueno o lo malo que haces empieza con tu mente. Todo. Y es lo más triste, que los cristianos no estamos acostumbrados a pensar. No pensamos antes de hablar y no pensamos antes de hacer. Es un serio problema. Y es una evidencia de que no reflexionas la palabra de Dios. Porque si tuviésemos el hábito que se le ordenó a Josué, sucesor de Moisés, meditarás en este libro de la ley de noche y de día. No le dijo que lo leerá de noche y de día. Lo meditas con tu mente, lo reflexionas, lo piensas, lo entiendes. Si hacemos eso, vas a estar más consciente de tus emociones para poder frenarte. Es cuestión de instantes. Fíjate bien el comportamiento del cerebro, lo había dicho. Vas a tomar una decisión y recorre el conocimiento que tienes y te ofrece las opciones. ¿Te has puesto a notarlo? Cuando te enfrentas a algo que nunca habías experimentado, la decisión es más difícil. ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer. Pero cuando el cerebro ya tiene información porque ha visto situaciones similares, de inmediato te muestra los caminos que debes seguir y tú escoges uno. Y lo ves muy claramente cuando eres papá, porque regañas a tus hijos como te regañaban a ti. Aunque no te gustaba cómo te regañaban, los regañas igual y lo piensas, ¿por qué? ¿Por qué hice eso? Si me caía bien gordo que me lo hicieran. Siempre sentí que era injusto, y es injusto, pero sí reaccioné. ¿Por qué? Porque esa es la información que tienes en tu mente. Son los únicos caminos que te puede ofrecer tu cerebro. De forma natural, el cerebro funciona buscando un estándar. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Y el cerebro te muestra opciones. Por eso dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra corazón en hebreo, mente, hombre interior. De la abundancia de lo que tienes aquí, eso es lo que hablas. No tienes la palabra de Dios en tu mente, no vas a hablar de acuerdo a la Escritura, no vas a hacer de acuerdo a la Escritura, porque tu cerebro no tiene esa información. La obra del Espíritu Santo de iluminación y persuasión, ¿qué requiere que tú hagas? Que leas, que estudies. No lees y no estudias, ¿cuándo vas a experimentar iluminación y persuasión? Bueno, quizás cuando escuchas a un predicador que Dios use. Pero no es suficiente. Así que es año nuevo, tenemos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Ahora sí vamos a adelgazar, vamos a hacer ejercicio. Quizás algunos ya optaron por el ayuno de Daniel, no por santidad, sino por salud. Pero nada de eso te ayuda en la santidad. Son cosas útiles, pero no indispensables. ¿Dónde deberías de poner tus esfuerzos? Señor, quiero buscar la iluminación y la persuasión.
Es una obra que el Espíritu va a hacer y no te va a negar. Pero si no lees, eso no va a pasar. Así que pues, voy a leer. Pero no nada más leer. Hoy me toca un capítulo. Sí, Señor dijo que no sé qué, no sé qué. Amén, vámonos. ¿De qué te sirve? De nada te sirve. Tienes que reflexionarlo, meditarlo, pensar lo que significa. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué Dios está pidiendo tal cosa? Si yo fuera ateo, ¿qué diría de esto? Tienes que cuestionarte a ti mismo lo que estás leyendo. ¿Por qué es confiable? ¿Cómo puedo defender esta escritura? ¿Qué voy a decir cuando alguien me dice, ¿por qué crees eso? Todas esas son cosas que te pueden pasar. Es parte fundamental de lo que venimos a estudiar aquí. Venimos a hacer el estudiar aquí. ¿Qué creo? ¿Por qué lo creo? ¿Cómo lo aplico y cómo lo explico a otros? ¿Cómo lo explico a otros? Requiere que sepas qué crees, por qué lo crees y cómo lo aplicas. Por eso los cristianos les preguntan, ¿y tú por qué crees eso? Porque así me enseñaron mis papás. Porque yo sentí aquí bien bonito, calientito sentí aquí. Qué absurdo, ¿no crees por eso? Y si eso es lo que te hace creer, estás engañado. ¿Dónde quedó la iluminación y la persuasión? Y hermanos, los cristianos debemos estar listísimos para cuando alguien saque un tema de la Biblia, ándale, este es mi mero mole. ¿Qué quieres saber? Es que yo no entiendo por qué Dios permite el mal. ¿Tienes unos 50 minutos de sobra? Hay mucho que decir en ese tema. Pero no, pues yo respeto las creencias. ¿Qué respetas? Sí, está bien que respetas, pero tienes que dar razón de la esperanza que hay en ti. Es un mandato en la carta de Pedro. Tenemos que dar razón de la esperanza que hay en ti cuando se demande. Respondes, ¿por qué? ¿Qué creo? Yo creo esto y lo creo por esto. Y así es como lo llevo a la práctica. Si me ves que no lo estoy haciendo, dime para corregirlo. Por eso es que se lo puedo explicar, porque lo estoy viviendo. ¿Se entiende? Tenemos una enorme responsabilidad. Roguemos a Dios que nos haga crecer en santidad. Entonces, hasta aquí nos quedamos con la parte 1. Si Dios lo permite, próximo domingo vamos a casos más prácticos. Cómo resolver este tipo de situaciones en distintas circunstancias que experimentamos día a día y que los cristianos batallamos con eso y no deberíamos estar batallando con eso. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Piensa bien tu enfoque para este año, si es que te propusiste algo, y pide cosas útiles para la vida. No me refiero a bienes materiales, sino a los que solo el Espíritu Santo te puede dar, si eres hijo de Dios. Y la Escritura, lee Proverbios, es muy claro. Es mejor tener una comida humilde en paz que un manjar lleno de problemas. Es muy útil prosperar económicamente, es muy útil prosperar materialmente, pero si no tienes la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría no se obtiene leyendo libros, ni siquiera leyendo la Biblia. La sabiduría se obtiene aplicando lo que la Biblia dice. Cuando tienes sabiduría, te evitas muchos problemas, pero requiere que le inviertas mucho tiempo. Y no le puedes invertir tiempo a tu prosperidad económica o material y al mismo tiempo invertirle a tu vida espiritual. Vas a tener que sacrificar uno por el bien del otro. Y Proverbios es muy claro. De nada te sirve estar en una casa lujosa, comer manjares delicados, si estás lleno de problemas. Es mejor casa humilde, comida humilde, en paz. ¿Cómo se obtiene esa paz? Por medio de la sabiduría. ¿Cómo obtienes la sabiduría? Aplicando lo que dice la Escritura. ¿Cómo aplicas lo que dice la Escritura? Por la vivificación. ¿Cómo llegas a la vivificación? Primero la mortificación. ¿Ves todo el beneficio que hay en la santidad? Proverbios también lo simplifica. El avisado ve venir el mal y se aparta, pero el simple se estrella de frente.
están los beneficios de la sabiduría. Y en esta vida, en esta ciudad, es muy difícil hacernos el tiempo para estudiar, por todas las demandas que tenemos día a día. Pero tienes que encontrar la manera. Si no, el perjudicado eres tú y los que dependen de ti. Si eres padre o madre. El sacrificado eres tú y los que te rodean si eres hijo y vives con tus padres o vives solo. Estamos llamados a ser luz en las tinieblas. El cristiano, por naturaleza, si practica mortificación y vivificación, va a contracorriente. El mundo no te va a abrazar, no te va a dar la bienvenida porque no eres como el mundo. Se requiere la firme convicción de permanecer fiel, cueste lo que cueste. Pero si entiendes y estás persuadido y obedeces, no te va a resultar difícil, te va a resultar natural. Esa es la misión. Somos la sal de este mundo, luz en las tinieblas. Primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura, lo demás viene por añadidura. Es que no te afanes en lo material. Enfócate en lo espiritual, lo demás viene por añadidura. Así que seamos sabios al hacernos propósitos, hagámonos propósitos bíblicos y roguémosle a Dios de todo corazón que nos haga crecer en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que vamos a orar. Señor, ten en cuenta, Señor, nuestras peticiones que hacemos delante de ti, consciente de que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque a veces no pedimos como conviene. En nuestra ignorancia, Señor, te pedimos lo que creemos que necesitamos, pero solo tú sabes lo que realmente necesitamos, Señor. Necesitamos más de ti. Necesitamos pasar más tiempo contigo. Necesitamos escudriñar más tu palabra. Nunca va a ser suficiente. Pasaremos toda la eternidad conociéndote y nunca terminaremos porque tú eres infinito y nosotros somos finitos. Ayúdanos, Señor, a iniciar lo que durará toda la eternidad. Ayúdanos a entender lo importante que es para nuestras vidas la santidad, negarnos a nosotros mismos y hacer lo que tú quieres. Ayúdanos a reflejar públicamente a quién servimos, que todos tengan en claro que te servimos a ti, aún a pesar de nosotros mismos. Que nuestros hermanos en Cristo y nuestros amigos que no son de Cristo, ambos puedan ver el testimonio de una vida cristiana, bíblica. Que puedan ver, Señor, los que no te conocen, que somos fieles a ti. Y nuestros hermanos en Cristo, que puedan ver el ejemplo a seguir, cómo se debe imitar a Cristo. Que podamos decir como el apóstol Pablo, que él mismo reconoció que también tenía errores, sean imitadores de mí como soy imitador de Cristo. Todo empieza en la mortificación. Ayúdanos, Padre, a negarnos a nosotros mismos. Enséñanos a razonar antes de sentir. Enséñanos a identificar las emociones, a descartar los sentimientos equivocados, a tener el conocimiento fresco en la mente sobre qué debo de hacer en determinada circunstancia. Ayúdame, Señor, a no tomar decisiones si no he consultado primero contigo lo que voy a hacer, partiendo de tu palabra. Ayúdame, Señor, a identificar los sentimientos y los deseos que no provienen de ti para hacerlos morir. Dame la capacidad, Señor, para tener cada vez más iluminación y persuasión de tu Espíritu Santo y que pueda razonar cada vez más claro y mejor. Que mi razonamiento, Señor, sea cada vez más rápido, habituado a su uso. Que mi cerebro, como un músculo, Señor, esté entrenado para soportar las presiones, las dificultades y seguir pensando correctamente. Ayúdanos, Padre, a no distraernos de las cosas, con las cosas de este mundo. Como dice tu palabra, que un soldado no se enreda en los asuntos civiles. Ayúdame, Señor, a mantener el enfoque correcto de lo que implica la mortificación para que podamos avanzar a la vivificación. Enséñanos en esto que estamos estudiando, qué es lo correcto, qué es lo que se debe de hacer. Si ya me estoy mortificando, enséñame a hacer lo correcto. Como dice tu palabra, guíame a todo lo bueno. Dame la capacidad de hacerlo porque para mí es imposible.
Naturalmente es imposible, Señor, pero para ti todo es posible, dice la Escritura. Ayúdame, Señor, a ver en mí mismo el milagro del Espíritu Santo, dándome la capacidad de hacer lo bueno, guiándome a lo bueno. Enséñame, Señor, a morir a mí mismo y a vivir para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Ok, sí, ya hay algunas preguntas. Bien, tenemos 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Como lo comento siempre, si alguna pregunta no tiene que ver con el tema, la dejamos para el final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Dice Gris, buenos días, mi pregunta es para el último, Hernán. Ok. ¿Podríamos decir que los sacerdotes levitas se consideraban también doctores? Esta duda me vino después de leer Levítico 13 y 14. Ok, si queda tiempo trataré de responderla. Rosa Ramírez, mi pregunta es en el matrimonio. ¿Debe haber también mortificación y vivificación? ¿Hasta dónde se puede aplicar Mateo 18? ¿Debemos soportar hasta dónde? Mira, para que un matrimonio funcione, es indispensable la mortificación y la vivificación. Porque la Biblia, Jesús es muy claro, ya no son dos, sino uno. ¿Verdad? Entonces no nos vemos como dos personas independientes, nos vemos como una misma persona. De manera que cuando yo hago algo que a mi esposa le molesta, hay que juzgar. ¿Su molestia está bien fundada? Porque tampoco se trata de que hagas todo lo que ella quiera, ¿verdad? O al revés, todo lo que él quiere. No, somos cristianos, nos basamos en la Escritura. Esto que te molesta es realmente equivocado, es un pecado que debo de modificar, tengo que practicar la mortificación y la vivificación, ¿verdad? Oye, no, es que me acuerdo, son problemas de recién casado y como hace poquito se casaron Natasha y Jonathan, y al hablar con ellos en las sesiones que tengo siempre antes de casarlos, tenemos que tener unas sesiones para hablar sobre las cosas básicas del matrimonio. Cuando recién te casas, peleas por cualquier cosa. Una de las primeras discusiones, de hecho, si no me equivoco, fue la primera discusión que tuve con mi esposa. Creo que el día siguiente o los primeros días de casados es la forma en cómo me lavaba los dientes. Es decir, no me los lavaba perfectamente de arriba y abajo con un movimiento ondular, sino que a veces se me iba y también horizontal. Ándale. No, pues se armó el problema, ¿verdad? Digo, uy, ¿en qué te molesta? Son mis dientes. Es que así te van a ver nuestros futuros hijos y así lo van a hacer. Toma esa. La forma de lavarme los dientes iba a afectarle a mis hijos. Y tiene razón, porque los hijos aprenden observando. Digo, bueno. Ahí veía que venía y... ya se iba. Tienes que negarte a ti mismo, ¿verdad? Para mantener la paz. Oye, dejaste la toalla donde no va. Bueno, ¿cuál es el problema bíblico en eso? No, mis hijos lo van a ver, rayos. Ok, tengo que modificar mis actitudes para que mis hijos vean lo correcto, porque no voy a tener autoridad moral para corregirlos. ¿Por qué deja la toalla ahí? ¿Y por qué tú también? Ah, caray. Bueno, ahí está la toalla. ¿Por qué le dejas ahí? Y no va a poder acusarme de lo mismo. Tampoco le va a gustar, pero yo tengo autoridad moral para decirlo. Pero hay otras cosas que quizás no tienen nada que ver con la escritura ni con el ejemplo que vas a dar, y eso se tienen que negociar, ¿verdad? Bueno, ok, yo me niego en eso, pero tú te vas a negar en esto otro. Pero cuando se trata de algo bíblico, algo que afecta a nuestros hijos o va en contra del Señor, mortificación y vivificación, porque solo negarme no sirve para nada. Me niego y hago algo correcto. ¿Me explico? Entonces, claro que en el matrimonio la mortificación y la edificación es fundamental, practicado por los dos, porque no somos personas separadas. Es fundamental para vivir la vida matrimonio en paz. ¿Hasta dónde debemos soportar? La Biblia pone la especificación. Si entre dos personas no pueden llegar a un acuerdo, hace falta un testigo. ¿Verdad? Mateo 18:15.
Si tu hermano peca, ve y repréndele. Solo ustedes lo saben. Eso sucede en el matrimonio. No te escucha, trae 2 o 3 testigos. Los matrimonios deben pedir ayuda cuando entre ellos no se pueden arreglar. Es el proceso bíblico. No nada más entre hermanos en Cristo en la iglesia. En el matrimonio, si son hermanos en Cristo, aplica. Traes un testigo que tiene que resolver. No se llega a un aclaro, no entiende, el que se le demostró que está mal no entiende, dilo en la iglesia. Oye, pero es un asunto de matrimonio, pero es un asunto entre cristianos, ¿verdad? Y el que es cristiano tiene que corregir su comportamiento. Confiamos en que si es hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar. Y en primera instancia se le muestra con iluminación y persuasión. Le muestras con la Escritura para que Dios lo ilumine y lo persuada. ¿No? Bueno, entonces es un asunto más complicado, porque probablemente no sea cristiano. Entonces, si los testigos tampoco lo pueden convencer por medio de la Escritura de que está haciendo mal, entonces se dice la iglesia, lo que implica que los ancianos se involucran. Y determinan si lo que está sucediendo hay realmente un ofensor que debe ser corregido. Y si esa persona persiste en negar su pecado, va a ser exhibido ante la congregación. Y si no le importa, va a ser excomunicado. Y ahí hay 2 caminos. Porque cuando estás en un yugo desigual, está prohibido casarse en yugo desigual. Estoy hablando de cristianos que se casaron donde se supone que los 2 son cristianos. Y uno de ellos fue excomunicado porque es evidencia de que no tiene lo que un cristiano debe tener. Ahora están en yugo desigual. Y eso no significa que se deben divorciar. Pero hay un parámetro en la Escritura de que si el incrédulo quiere separarse, sepárense. Entonces, una vez que el que se consideraba cristiano queda evidenciado por medio del proceso de Mateo 18, 15 al 17, que instituyó Jesús, queda excomunicado y él insiste en divorciarse, es un divorcio válido. Si no le interesa divorciarse, bueno, entonces nos apegamos al otro consejo del apóstol Pablo. Continúa como estás, se le dice a las mujeres porque era el caso más común. Sométete a tu marido, haz la parte que a ti te corresponde. Quizás por medio de ti Dios alcance a tu marido. Pero Mateo 18 aplica entre cristianos y en el matrimonio cuando son cristianos. Siguiente. Hadassah Ramírez, buenos días. Pregunta, ¿para poder mortificar tu carne, necesitamos orar para que Dios nos ayude a hacerlo o solo es que tenemos que decidir mortificarlo? Como le pasó a Pedro que negó a Jesús 3 veces. Es que, sí, o sea, la palabra orar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es intercambiar deseos. Entonces, orar en sí mismo no es algo sobrenatural, ¿verdad? No es algo que genere un cambio. El hecho de decir palabras a Dios es intercambiar deseos. La palabra griega así se traduce, intercambio de deseos. Entonces, si yo voy a orar para intercambiar mis deseos, es Señor, yo quisiera vengarme, pero no quiero mi voluntad, sino la tuya. Y sé que tu voluntad es bendecirle. Así que te entrego mi deseo y tomo el tuyo para hacerlo. ¿Se entiende? Para eso es la oración. Entonces, para llegar a esa petición, primero tuviste que razonar lo que hemos estado estudiando para poder intercambiarle tus deseos a Dios. Primero tuviste que saber que partiendo de la Escritura no te debes permitir el deseo de vengarte. El proceso de razonamiento es primero, porque si oras sin entendimiento es mera palabrería. Y Jesús es muy claro que solo los paganos piensan que por sus muchas palabras van a ser escuchados. Es algo que no entiendo de nuestros amigos católicos romanos. Porque dice, oye, Padre, pequé, échate 30 Aves Marías y 15 Padres Nuestros. Ah, bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Lo más rápido para cumplir la cuota, listo. Palabrería, sin sentido. Y Jesús es muy claro. No pienses que por tus muchas palabras vas a ser escuchado. La oración es intercambiar deseos. Primero tienes que entender qué deseos debas intercambiar para que tu oración tenga sentido. Entonces, el primer proceso que debe aplicarse es el razonamiento bíblico. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué emoción tengo? ¿Qué sentimiento debo tener?
¿Qué deseo es el correcto? Dice que me alegre. No me siento alegre para nada. Señor, vengo a cambiarte esta amargura por la alegría que tú dices que debo tener. Y Jesús dijo que para que las oraciones se cumplan, tienen que ser de acuerdo a la voluntad del Padre. Y te aseguro que es la voluntad del Padre que te alegres en lugar de amargarte. Así que lo consideras hecho. Señor, estoy amargado por lo que me hicieron. Pero tu palabra dice que debo estar jubiloso, alegre y dichoso. Te cambio este deseo, te cambio este sentimiento. No quiero lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Fue la forma en que oró Jesús: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la oración tiene sentido una vez que sabes. Ahora, si dices, no, pues ni siquiera sé razonar, entonces primero ponte a orar: Señor, enséñame a razonar. Te cambio mi ignorancia por iluminación y persuasión. ¿Se entiende? Pero fíjate, ese es el punto, porque luego este punto es muy común. Los cristianos dicen: ora por mí, hermano, porque estoy enfermo. Ok, sí sabes que la enfermedad también viene de parte de Dios, ¿verdad? Y si estás enfermo, muy seguramente es porque Dios considera que eso es lo mejor para ti. Porque yo nunca he pedido oración por sanidad. Estuve enfermo y no le dije: hermanos, oren por mí porque estoy enfermo. Tengo que recapacitar. Es raro que yo me enferme. Y cuando me enfermo, normalmente me pega duro. Pero yo he entendido que me acostumbro tanto a que no me enfermo que dejo de valorar mi salud. Y cuando me enfermo, me doy cuenta de lo mucho que tenía y que di por hecho. Entonces me tengo que volver agradecido. Y el viernes, que sentía muy mal, en la madrugada estoy orando: Señor, perdóname porque doy por hecho que me tienes sano. Perdóname, estoy tan acostumbrado a estar así, a que no batallo en la salud, que ni siquiera te agradezco. Que esta enfermedad me sirva para estar consciente de tu gracia. Sáname cuando tú quieras. Yo como quiera voy al doctor. Pero Dios decide si me sana o no. Y ahí estoy diciéndole: Dios, aquí te va mi ingratitud, dame gratitud. Yo no necesito, en ese caso, que oren por mí. Y si dijera: oren por mí porque no estoy convencido de que esto sea la voluntad de Dios, me resisto, pídenle a Dios no que me sane, sino que me dé resignación y gratitud en medio de la enfermedad, porque todo obra para bien, incluso la enfermedad. Entonces, mis hermanos, cuando digan: oren por mí porque estoy enfermo, y no especificas, no tengo idea de que para qué quieres la oración. Hermanos, estoy muy enfermo y tengo serios problemas aceptando la voluntad de Dios. Ándele, Señor, quebrántalo. No, ya tengo todo para orar. Humíllalo. Destruye ese duro corazón. Dice: no, hombre, no le voy a pedir nada que ore. Pero eso es lo que necesitas. Porque cuando te resistes a aceptar la voluntad de Dios, estás endurecido. ¿Sientes que mereces algo o que Dios está siendo injusto? Destrúyelo, Señor, pisotéalo, machácalo. Rompe ese duro corazón. Aunque no, es más, no se la quites, Señor. No se la quites hasta que lo destruyas por completo y todo lo que hay carnal en él quede pisoteado. Entonces, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Eso es lo que necesitas. No necesitas la sanidad. Necesitas humillarte ante Dios y agradecerle porque estás enfermo. ¿Se entiende? Pero necesitas razonar primero para poder pedir eso. Así que sean sabios a la hora de pedir oración, hermanos. Especifica qué quieres. Dice: no, ya con lo que dijo Hernán, no voy a pedir oración nunca más. Siguiente. Natalia Flores: hola, buenas tardes, pastor. Tengo dos preguntas. Una es que estoy congregando en una iglesia y en mi vida personal sí estoy notando cambio, pero tengo miedo porque las mentiras no logro controlar. Y quería saber si es porque no he nacido de nuevo. Yo no siento lo mismo que antes porque ahora sé que no está bien. Y la otra pregunta era la prédica del 24 de diciembre, es que se sabe desde el principio de los tiempos ya había sido predestinado que Jesús naciera. Gracias, pastor, buen día.
Bueno, son dos preguntas, ¿verdad? La primera, con respecto a la mentira. Bueno, acuérdate que ser cristiano no implica perfección, no implica ausencia de pecado. Ser cristiano, la señal de ser cristiano es la lucha continua contra tu pecado. El problema no es que peques. Imposible es que no haya tropiezos, dijo Jesús, ¿verdad? Y es más, hasta nos dice, acudamos al trono de la gracia confiadamente para recibir la gracia y la misericordia en el tiempo oportuno. Abogado tenemos en Cristo Jesús. La Escritura es muy clara que en este cuerpo seguiremos pecando. El problema no es que pecas, el problema es que te entregas al pecado. ¿Qué significa entregarte al pecado? Lo aceptas como algo tuyo. Dejas de luchar con eso. Lo vuelves una parte de ti, así soy. Y así me acepto como soy. Y ese es el problema de nuestra cultura con el concepto de autoestima y aceptarte tal como eres. Es anticristiano, antibíblico. Entonces, estás luchando con la mentira, sabes que está mal, no lo estás disfrutando, eso es muy buena señal. Porque el mundo es mentiroso y lo disfruta. Y enseña a otros a mentir. Y de hecho los mexicanos tenemos este eslogan, el que no tranza no avanza. ¿Verdad? Y es verdad. Si no tranzas, no avanzas. Ser honesto en esta cultura es muy difícil avanzar, pero es lo correcto. Entonces, yo sé que como cristiano, aunque voy a ser tentado en hacer tranzas, como decimos, bueno, pues sí me va a resolver el problema con los hombres, pero no con Dios. Así que, no, es un proceso en el que tú tienes que aprender porque estoy diciendo mentiras. Porque una mentira implica que le niegas la verdad a alguien, ¿verdad? A alguien que se la merece. La mentira, la definición bíblica de mentira es negarle la verdad a quien la merece. Entonces, tienes que examinarte porque mientes, porque no estás reconociendo la culpa. Una mentira muy común es porque llegaste tarde, porque había mucho tráfico. Pero si alguien rastreara en alguna de las aplicaciones la ruta que seguiste, puedes comprobar si había tráfico o no. Pero ¿por qué mientes tan fácil al decir que había mucho tráfico? Porque te evitas el problema. Sales bien librado. Entonces, ¿por qué mentiste? Porque quieres evitar las consecuencias de tu pecado. Pero no se trata de evitarla, porque entonces no estás pasando por la corrección necesaria. Por eso, ya tengo muchos años sin una multa de tránsito, pero me llegó a pasar. Voy a 50 kilómetros por hora, son las zonas urbanas donde no hay señalamientos explícitos, ¿verdad? Ese es el estándar según la ley. Si hay una zona escolar, tienes que pasar a 30 kilómetros por hora. Y veo por una zona a 50 kilómetros por hora, me detiene el tránsito. Viene ese exceso de velocidad. Disculpe oficial, no vi ningún señalamiento. Voy a los 50, ¿qué marca la ley? No, esta es una zona escolar. Ok, ¿dónde está el señalamiento? Allá atrás, vamos a buscarlo. Vamos pues, vamos, llegamos y ahí estaba el señalamiento. Ah, caray. No, pues tiene razón, oficial. Bueno, joven, ¿qué podemos hacer? Porque el propósito no es perjudicarlo. Esas son palabras claves en México. ¿Qué significa? ¿Cuánto traes? Pero en términos diplomáticos, ¿qué podemos hacer? Porque la intención no es perjudicarlo, joven. Póngame la multa, no hay problema. No, no se trata de eso. No se trata de dañarlo a usted y que pierda todo ese tiempo. Podemos simplificarlo. ¿Cómo le podemos ayudar? No se preocupe, oficial, me doy el tiempo para ir a pagarla. Pues con 50 está bien, me dice. No, oficial, si no me pone la multa no voy a aprender. Y se queda pensando, ¿usted es cristiano o qué? ¿Cómo sabe? Es que mi mamá es cristiana. Váyase, así déjelo. Fíjese la otra. Ahora, algunos me han dicho, ¿eso es pecado? Claro que no, lee bien la ley. El oficial de tránsito puede aplicarte o no la condena según su criterio. Según su criterio. Eso implica que si tú estás en una zona en la que nunca pasas y no viste algo, el criterio no es castigarte por algo que lo que no estabas consciente. Es decir, bueno, para la próxima sepa que ahí está el señalamiento. Ahora, la tentación es mucha, porque ¿cuánto tiempo pierdes en ir a pagar la multa?
tienes que pedir chance en el trabajo y las filas. Y luego si debes más cosas, ahí mismo te van a justiciar. El refrendo y las placas y dices, no, es más fácil, tenga sus en cuenta, ahí le va una ofrenda de amor, porque soy cristiano. No. Pero si te fijas, ¿qué es lo que te impide aceptar la corrección? Que pienses en ti mismo, en evitarte el mal, que les adelanto un poco porque en una semana lo vamos a estudiar. Eso se llama mal de pena, provocado por un mal moral de culpa que tú cometiste. Y lo vamos a estudiar con detalle cuando veamos la cultura de la victimización, porque ellos piensan que cualquier persona que te hace sentir mal peca, y eso es totalmente equivocado a la luz de la Escritura. Así que les adelanto, mal de pena y mal de culpa, porque en esos temas vamos a abordarlos con más detalle. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, ya no alcancé a ver las demás preguntas. ¿Hay algún aviso en línea? ¿No? Bueno, a los que no había visto, pues feliz año 2024. Sean sabios en sus propósitos. Lo digo para los que están en línea, porque antes nos queda todavía unos minutos más aquí local. A los que están en línea, sean sabios en lo que piden, en lo que se proponen. Esfuércense por permanecer fieles, sean agradecidos. Si hasta aquí has llegado, ha sido por mera gracia del Señor. Si hasta aquí llegaste, quedó probada la fidelidad de Dios, porque a pesar de que somos infieles, la Biblia dice, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Así que todo el 2023, todo lo que te pasó, lo que consideras bueno y lo que consideras malo, era la voluntad creativa de Dios para tu vida. Así que este 2024, le volvemos a decir al Señor, haz de mí lo que tú quieras. Aunque lo considere malo, aunque lo considere bueno, no quiero mi voluntad, sino la tuya. Para poder llegar al 2025, si nos alcanza la vida, si Cristo no viene antes, dile, Señor, nuevamente, cada fin de año comprobamos tu fidelidad, que no nos dejas a pesar de nuestros errores. Y les dejo para el registro que volvimos a romper el récord en Año Nuevo. Ya no voy a decir los récords porque se esfuerzan en romperlos. El del 2023 era a las 6 de la mañana. El de este año, en lo que limpiamos y todo, nos fuimos a las 7. Y ya no se los voy a recordar el próximo año, que van a querer salir hasta las 8. Ya era de día, hermanos, ya estaba amanecido. ¿Y cuándo? Nosotros apenas aquí cerrando la iglesia, después de estar jugando y riéndonos y hicimos de todo. Fue un tiempo muy agradable, se puede comprobar lo que dice la Escritura, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me dio mucho gusto estar con todos ustedes, aunque estaba bien desvelado. Me vine acostando a las 8, me levanté como a las 2, 3 de la tarde. A seguirle, ¿verdad? Era día a día suelto como quiera para todos. Pero a los que no estuvieran con nosotros, Dios los va a juzgar. No se crean. A los que ya regresaron de sus viajes, de sus familias, espero que la hayan pasado bien. Ahora hay que echarle ganas este 2024 a servirle a Dios por nosotros y por los que Dios va a alcanzar por medio de nosotros. Entonces despedimos la transmisión. Gracias, nos vemos si Dios quiere la próxima reunión.